Se está grabando, ándele adelante. El tema lleva por título Los atributos de Dios. Y es muy especial este tema porque se viene arrastrando por los que han dado allá con los coordinadores. Lilian y Enrique dieron un tema fabuloso sobre la falsa obediencia, ¿verdad? Tania nos dio también una cátedra de todos los simbolismos, fetiches, etcétera, que a veces nos persiguen y que nosotros pensamos que no hacen nada y están llenos de maldad. Entonces, yo creo que este tema nos va a ayudar bastante, nos va a ayudar para hacer muchas cosas, nos va a ayudar para comprender más el papel de Dios, nos va a ayudar para que, por favorcito, nuestra defensa de Dios nuestro Señor sea más precisa, para que conozcas más a tu Dios. Y por otro lado, te va a dar una mayor confianza y te va a decir de qué tamaño es el Dios que tú tienes, porque muchas veces, como dicen por ahí, parece que tenemos un Dios chiquitito y andamos todos atormentados, presas del temor, vamos deprimidos, no confiamos en la obra de Dios. Mientras no conozcamos cuáles son los atributos del Dios que yo tengo, pues no lo voy a defender, porque no tengo los medios para poder hacerlo, ni tampoco voy a tener la mayor confianza para quedarme en manos de Él. Por lo tanto, este tema es de suma importancia para cada uno de ustedes. También nos va a ayudar para tener una mejor alabanza. Vas a alabar a tu Dios por todos sus atributos, por todos sus calificativos, por el gran poder que tiene, por el honor que se le rinde, por la pleitesía que se le da. Entonces, este tema va a ser muy importante porque va a mejorar tu alabanza y también te va a dar la valentía para defender a tu Dios. Te va a dar esa parresía, como dice San Pablo, la parresía, la valentía de precisamente defender a Dios y quedarte con Él. Ese es el tema que vamos a ver el día de hoy, los atributos de Dios. Yo te soy franco, mi hermano. Este tema yo lo tomé de otro lado, pero yo empecé a sacar los atributos de Dios y me cansé cuando llevaba 27. Me cansé cuando llevaba 27 atributos de Dios. No te voy a dar todos los atributos de Dios el día de hoy. Te voy a dar nada más unos cuantos para darte una probadita, pero para que te des cuenta de qué grande es el Señor y todo lo que tiene Él separado para cada uno de nosotros. Vamos a ver esta otra. ¿Cómo lo definimos? No podemos definir a Dios. A Dios es imposible definirlo. La única cosa que podemos hacer es a través de sus atributos. Y yo me atreví a dar una definición de los atributos de Dios. Y esa es precisamente la siguiente. La esencia de Dios, fíjate bien, la esencia de Dios. No estoy hablando lo que es Dios, sino la esencia de Dios. Es la perfección de lo visto y por ver del ser humano. Fíjate bien lo que te digo. El atributo de Dios lo definimos como la esencia de Dios, que es la perfección de lo que ha visto el hombre y lo que está por ver el mismo hombre. Es decir, nada, absolutamente nada, escapa a Dios nuestro Señor. Por eso solamente hablamos de sus atributos. Los atributos de Dios
son las perfecciones que manifiestan la propia esencia de Dios y no difieren de ella. Los atributos no difieren precisamente de la esencia de Dios, pero lo que nos da a conocer es qué es lo que hace Dios y qué maravilloso lo hace Dios nuestro Señor. Y esto te va a servir para mejorar tu alabanza. Lo que son sus atributos son el mismo y manifiesta solamente algún aspecto particular y totalizante de la intimidad de su ser, de su infinita esencia y de su inconmensurable substancia. Es decir, lo que son sus atributos son el mismo. Si quieres tú definirlo, tienes que dar a conocer los 25 que yo leí, más otros tantos que tú tengas también, y que den a conocer la infinita esencia de Dios y la inconmensurable substancia de Dios nuestro Señor. Así es como lo podríamos definir. Este tema, bueno, repito, es muy útil porque no tenemos idea del gran Dios que nos crea. No tenemos idea del Dios que nos viste. No tenemos idea del Dios que nos sostiene y que nos protege. Se los he repetido. Simplemente con la creación, el hombre debe creer en Dios. Simplemente con verlo creado, te das cuenta de que todo está de una manera uniforme, agradable, ordenada, concatenada. Una cosa sucede a la otra. Tenemos un Dios muy grande. Por lo tanto, esta pandemia y 1000 pandemias más son nada con lo que Dios puede hacer por nosotros en un momento dado. Por eso este tema es útil para cada uno de nosotros. Como cosa general, tenemos que aceptar que en la persona humana, Dios requiere la aceptación de la persona. Dios no viene a irrumpir en tu vida de una manera violenta. No te viene a golpear. No te viene a abrir el corazón y a destrozártelo. No. Requiere de tu aceptación de la divina voluntad. ¿Para qué? Para remarcar la armonía universal. Para que se vea que entre lo creado y el creador hay una sustancia de armonía, de empatía entre los dos, y hacer válido también la omnipotencia de lo que se beneficia uno de la plenitud de Dios. Tenemos que recibirlo en plenitud para que en plenitud recibamos todos los carismas, recibamos todos los regalos y bendiciones que Dios quiere para cada uno de nosotros. Para entonces hablar en que hay armonía entre el creador y lo creado, de tal manera que entendamos que precisamente hay armonía entre Dios y su gente, Dios y su pueblo. En Dios no cabe la compasión, fíjate lo que te digo, pero no te asustes, no estoy hablando una herejía. En Dios no cabe la compasión, ¿por qué? Porque Dios no puede padecer. Dios no padece. Dios no sufre. Dios es todo alegría, por decirlo de alguna manera. Dios lo que hace es remediar el mal que tiene la criatura. Pero Dios, estrictamente hablando, no se consuela o no puede padecer o sufrir porque otra persona sufre. Decimos de manera metafórica, Dios te consuele, Dios esté contigo, Dios te acompañe, pero Dios te va a acompañar, Dios va a estar contigo.
y Dios va a padecer contigo, pero no al grado del sufrimiento, porque Dios no compadece. Por otro lado, la recompensa entre el bien y el mal, o el castigo del mal, no es obra solamente de la justicia de Dios, sino también de su misericordia. ¿Por qué? Porque por un lado, premia por encima del merecimiento, te da el 100 por 1. En vez de darte 1 por 1 o dos por 1, te da el 100 por 1. Dios, en su infinita misericordia, te da un merecimiento mayor, que es darte el 100 por 1. Y por otro lado, te castiga menos de lo necesario. Pero Dios es un Dios que también permite el castigo para poner límites y dar a conocer su soberanía, ¿verdad? Otros aspectos de Dios. Fíjate lo que decía San Agustín: descansa obrando y obra descansando. Repito, descansa obrando y obrando y obra descansando. Dios siempre está en actividad. Cuando Dios habla, las cosas se hacen, las cosas toman forma. Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. O como dijo el otro, ya debía 2 meses. Pero lo que hace Dios, lo que habla Dios, se va haciendo a medida que Él lo va hablando. No deja de ser lo que es para ser lo que no era. Es decir, Dios puede cambiar y ser otro, pero no deja de ser lo que antes era. Dios permanece igual. Dios no se muta, Dios no se muda. ¿Qué podemos decir de Él más que por medio de comparaciones y de semejanzas temporales que infinitamente distan de la realidad eterna e inconmensurable? Por eso Jesús, el reino de los cielos, no lo define, lo compara, se parece a, es igual que, y nos va dando sus parábolas acerca del reino de Dios, pero jamás lo define, porque la alegría de estar con el Señor no se puede definir. Es algo escandaloso para el hombre, y por eso le decimos el innombrable. No al que se apellida Salinas, no, 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 no. A Él, a Dios. Es el innombrable, porque Él no se puso ningún nombre. Él, si lo vemos en Éxodo capítulo 3, versículo 15, se abajó y nos dio a conocer algo de su nombre. Y le dijo a Moisés, yo soy el que soy. ¿A quién se le hubiera ocurrido ese nombre? Yo soy el que soy. Y ahorita lo vamos a ver lo que significa. Algunos atributos. Dios es omnipresente. Es decir, Dios está presente en todas partes y al mismo tiempo. Dios está presente en todas partes y al mismo tiempo. Se da cuenta de todo lo que el hombre hace, sea a la vista o en lo oscurito, sea político o sea infiel. Dios lo va a ver. Es que no me van a ver, es que no nos van a ver. Claro, Dios te está viendo, y eso lo puedes tú corroborar en el Salmo 139, versículos 7 y 8. Léelo. Dios está presente en todas partes y al mismo tiempo. Se da cuenta de todo. Dios es omnisciente. ¿Qué significa ser omnisciente?
Omnisciente significa que lo sabe todo, absolutamente todo. No se le escapa nada, incluyendo los pensamientos y el corazón del hombre. Dios lo sabe. Dios lo conoce. Lo puedes corroborar en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, cuando Samuel está escogiendo a David. Dios mismo le dice, no te fijes en las apariencias. Dios no se fija en eso. Eso significa ser omnisciente, lo sabe todo. Algunos dicen que es el ojo que está en el dólar. No, 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 mi hermano. Dios lo ve todo. Y no es que sea un ojo, son miles de millones de ojos. Es omnipotente, es decir, todopoderoso. Y tiene, fíjate mi hermano, lo que te voy a decir, tiene la suprema autoridad sobre todas las cosas. Tiene soberanía sobre todas las cosas. Eso lo puedes corroborar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 37. Para él no hay imposibles. Lo puedes ver con lo que sucedió con la prima de María, con Isabel. Dios es omnipotente, es todopoderoso y tiene soberanía sobre todo. Tiene jurisdicción sobre de todo. Número 4, Dios es eterno. Fíjate bien, aquí no hay falsedad. Dios es eterno, no hay, ni habrá, ni un pasado, ni un presente y ni un futuro en el que Dios no esté. Dios está en todo, en el pasado, en el presente y en el futuro. Dios no está limitado en cuanto al tiempo. Por eso se autonombra como yo soy, es decir, permanencia eterna. No tuvo principio ni tiene fin. Dios es eterno. No hay un pasado ni tampoco un futuro. Dios siempre es el que es. Y para el pecador es lo que él necesita. ¿Qué quieres? Consuelo, consuelo. ¿Qué quieres? Que te dé también alegría, te da también alegría. Dios es grande y maravilloso. Número 5, inmutable. Dios no cambia en sus atributos, ni en la perfección, ni tampoco en sus propósitos. Eso no quiere decir que si existe un cambio y hay un sincero arrepentimiento, Dios no vaya a cambiar. Dios responde a las oraciones de su pueblo. Y eso lo puedes ver en Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8. Con el juez y la viuda, la inoportuna, lo hizo cambiar. Y el juez que no creía en Dios, y el juez que no quería saber nada de Dios. Dios es perfecto y santo, sin pecado y absolutamente justo. Le da a cada quien lo que merece. Dios es absolutamente justo. Y eso lo vemos en Números, capítulo 23, versículo 19. A cada quien le da lo que necesita para su gloria. Número 7. Dios es 3 y 1. Aquí está la teoría de la Trinidad. Un Dios que se ha manifestado en 3 personas divinas. Porque para eso es Dios, para maravillar, para sorprender. 3 en 1. Es como verlo caminar y va caminando y se va descomponiendo. Y se hace Jesús
y se hace paloma, se hace Espíritu Santo. Lo que tú quieras lo puedes hacer a tu Dios, porque tu Dios es grande y es maravilloso. Si no, yo no estuviera aquí. Pero tu Dios es grande y lo puede hacer. 3 en 1. 3 en 1 puede ser. De la misma sustancia. Por eso es algo maravilloso. Conclusiones, mi hermano. Para terminar, ¿cómo podemos concluir esto? Lo vamos a concluir de la siguiente manera. Uno más de los atributos de Dios es precisamente que es sencillo, a ver, aquí no lo puedo ver, que es infinito. Es decir, no tiene límites ni temporales ni espaciales. Dios es infinito. Alcanza todo. Es decir, para él no hay tiempo ni espacio. Lo abarca todo por su poderosa inmensidad. Inmenso. Quiere decir sin medida. Sin medida. Eso es ser inmenso. Y en todas partes está por su omnipresencia. Presencia que lo abarca todo. Se encuentra en todo espacio creado. Lo que está descubierto y lo que está a punto de descubrirse. Ahí siempre va a estar Dios nuestro Señor. ¿Por qué? Porque es infinito. Y por otro lado, Dios tiene una necesidad y una libertad. Tenemos que decir que Dios se ama necesariamente a sí mismo. Claro que se ama a sí mismo. Y a las cosas distintas de Él las ama, como ama a su criatura, como te ama a ti. Y lo hace de una manera libre, como para haber creado lo que se ha creado. ¿Por qué está creado el mundo de esta manera? Porque así le plugo a Dios, porque así lo quiso Dios, porque Él lo hizo en su infinita sabiduría. Haberlo hecho de esta manera o de otra distinta, pudo redimirnos de otra manera. Pudo haber llegado con cañones y con tanques y con bombas, pero llegó con el amor y nos ganó a todos por amor. Por eso Dios se ama a sí mismo y a lo que Él crea, a lo que Él hace. Y tú, así como me ves, así como te ves, tú eres la obra maestra de Dios, porque Dios no hace basura. Te lo repito, Dios no hace basura. Para que se lo digan a los matrimonios. Dios no hace basura. Dios hace puras cosas bellas. La Biblia no puede demostrar o no quiere demostrar la existencia de Dios. La da por un hecho, la da por sentada. La Biblia simplemente es una carta de amor, como decía mi esposa Beatriz, es una carta de amor de un padre que quiere a sus hijos. La Biblia es una síntesis de los atributos que se conocen de Dios. Una síntesis de aquellos atributos que conocemos de Dios. Eso es lo que es la Biblia, no para demostrar que Dios existe. A cada uno de ustedes le toca demostrar la existencia de Dios. A cada uno, a ti que me estás viendo, a ti te toca demostrar la existencia de Dios. ¿Cómo? Con tu testimonio de vida, con tu relación siempre más madura y para querer parecerse a la de Cristo Jesús.
para que tu relación con Dios sea a la altura de Cristo Jesús. Y el servicio a tu comunidad, que en esta comunidad está englobada tu familia, pero todos por igual. Hay muchos que se escudan con la familia, y que la familia primero, y que la familia primero, y que la familia primero. ¿Y cuándo sirves a los demás? ¿Cuándo sirves al mundo? ¿Cuándo sirves a tu iglesia? Descuidar el conocimiento de Dios te va a ocasionar que se levante una adoración a dioses ajenos, que persigas y adores a otros dioses que no son los correctos, tal como sucedió con el becerro de oro. Por eso dijo Oseas, mi pueblo perece, muere por ignorante, porque no conoce a Dios. La creación, la Biblia y el Evangelio nos enseñan quién es Dios. ¿Quieres conocer a tu Dios? Goza de la creación, conoce la Biblia y vive el Evangelio. Amén. Señor Jesús, rescata a mi familia. Amén. Señor Jesús, restaura a mi familia. Amén. Señor Jesús, salva a mi familia. Amén. Mi familia y yo serviremos al Señor. Pam, pam, pam. Terminó. Pero necesitamos conocer a Dios. Si no lo conoces, andas dando tumbos de un lado para otro. Pero cuando lo conoces, te maravillas de lo que puedes hacer, de lo que Dios te permite hacer. Yo creo que ninguno de ustedes se dio cuenta de las lecturas, especialmente la primera lectura del domingo en la... Si no me equivoco, fue mi familia y yo serviremos al Señor. Espero no equivocarme. Fue la del sábado. Fue la del sábado. Y fue el día de la ordenación de Jorge. Y eso no lo arreglé yo. Eso lo arregló nada más un Dios que todo lo puede y te da pringuitas de amor. Eso es lo más hermoso. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Se abre. No se me empujen unos con otros, por favor. Espero que haya sido agradable el tema. Les repito, no es mío el tema. Todos sabemos lo que es la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia de Dios, el ser santo, perfecto, todos los atributos de Dios. Les digo que yo ya llevaba 25 y ya me cansé. Dije, Señor, tú eres muy grande. Ahí muere. Por eso me atreví a dar una definición de la esencia de Dios. La esencia de Dios es la perfección de lo visto por el hombre y lo que está por ver el hombre. Vamos a ver. Ánimo. José Luis, yo disfruté mucho esa definición de su esencia en el que el Señor sufre con nosotros, pero no a nivel de entristecerse, o sea, de acompañarte, de levantarte, de animarte. Eso me gustó mucho. Gloria a Dios. Amén, 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 amén. Así pues es, creo que a lo mejor eso es lo que nos movió a todos, José Luis, porque siempre hemos tenido un concepto de un Dios que se compadece con sus hijos.
Entonces, sí, un tema muy, muy bueno, muy profundo, que creo que de cada cosa hay que meterse y rumiar bien todos los conceptos nuevos que acabamos de aprender hasta los viejitos, ¿verdad? Porque creo que eso nos llamó la atención, que Dios, sabemos que Él no sufre, que Él es todo gozo, toda felicidad, pero siempre al momento de vivirlo, decimos es que Dios se compadece de tu dolor sin sufrir. O sea, está complicada para la razón humana, ¿eh? Está Es y complicada. no es y no es, pero eso nada más Dios. Así es, porque sí está complicado entenderlo, ¿verdad? Y si no fuera Dios, pues, y digo, y si no hiciera eso, pues no sería mi Dios. Mi Dios hace todo, punto y aparte, todo. Todo lo que te puedas imaginar. Todo lo hace tu Dios. Y eso es lo más hermoso, porque eso te hace fuerte. Tienes plena confianza en Él. Ahí tienes a Isabel, que era estéril y ya está embarazada. ¿Por qué? Porque para Dios no hay imposibles. Porque Dios, por eso es Dios, porque todo lo puede, todo lo hace. Sí, José Luis, ¿puedo mencionar? Adelante, Erika. Ya, perdón, es que como tengo abierto también el celular de mi mamá, entonces no queremos que se oiga. Ya le cortaste. No, que me encantó, José Luis, muchas gracias por tu tema. Aquí también, pues aquí en toda la sala se escucha, ¿verdad? También mi hermana, Lupita. Retumba la alabanza en esta casa, tu prédica. Y fíjate que estábamos comentando, sí, mi hermana y yo, que nos encantó mucho el tema porque esto que nos comentas y compartes de que lo que es nuestro Dios soberano, omnisciente, omnipresente, que todo lo puede, que Él es el Dios poderoso, lo comentábamos que Karina y yo, que transformarlo en la oración, o sea, en las mañanas, en nuestra oración de la mañana, de la noche, orar de esa manera. Tú, Dios, que eres el poderoso, que eres el omnipresente, que eres el soberano de nuestras vidas. O sea, eso que nos acabas de compartir, de que debemos de conocer más al Señor, de lo que es Él, pero llevarlo a cabo en nuestra oración. O sea, de decirlo, ¿verdad? Proclamarlo con nuestra boca, conforme a nuestra oración, irlo también, dárselo y aceptándolo. Ajá. Llevarlo a nuestra oración, en nuestro lenguaje de oración. Eso es lo que yo quería compartir. Muy bien, hija, muy bien, así debe ser, ¿verdad? Dios es grande y maravilloso. Tenemos el caso de María. Dios entregó a María llena de gracia. Y Dios se la llevó llena de gracia. ¿Por qué? Porque es Dios. Porque es Dios. Porque cuida lo que Él crea. Y eso hay que entenderlo. Me dio a una mujer grande, bella, hermosa, llena de gracia. Y murió y se la llevó llena de gracia. Sin pecado, igual. ¿Por qué? Porque es Dios. No anda con las cosas, ay, es que si estuvo casada, pues se tuvo que acostar con Joséito. No. Perdón, Carlos, adelante, Carlos. José Luis, pues muchas felicidades por el tema. Yo quisiera nada más ahí complementar, como ahorita lo decías, iniciabas ahí con los atributos. Y cómo el Señor va tejiendo, a pesar de que nosotros no nos damos cuenta. O sea, va tejiendo de una manera muy peculiar en nuestras vidas. Y de repente, pues todos los días te sorprende con cosas nuevas, y así como dices tú de que para Dios no hay imposibles, necesitamos creer eso, creer que ese Dios
es tan grande de cualquier enfermedad, de cualquier situación, y nos puede sacar adelante. Amén. Así es. Él lo puede todo. Él sabe lo que hace contigo y lo puede y lo hace y te lo cumple. ¿Por qué? Porque Él tiene algo muy importante. Es un Dios siempre fiel. Siempre. Dios es fiel a su promesa. El hombre podrá cambiar. Dios no cambia. Dios no cambia. Lo puedes leer en Timoteo. El hombre podrá cambiar, pero Dios no cambia. Eso es lo más hermoso que tenemos, un Dios que no se olvida de sus promesas, que eso es lo más grande. José Luis, fíjate que yo creo que este tema, como todos dicen, es importantísimo, y más en los tiempos de ahora de la pandemia, porque después se nos olvida qué calidad de Dios tenemos, qué magnitud de Dios tenemos, y muchas veces no nos damos cuenta y lo minimizamos o lo encapsulamos, cuando es un Dios que puede con esta pandemia y con muchas más, y con nuestros propios miedos y con nuestras propias taras mentales. Creo que es bueno recordar el nivel de Dios que tenemos para que no nos bajoneemos en estos momentos de la tercer curva de pandemia, y que parece esto nunca acabar. Pues bueno, para Dios no hay imposibles, ¿no? Tienes mucha razón, Gustavo. Muchas veces, porque desconocemos, porque ignoramos, nos achicamos, nos arrugamos, como decimos nosotros. ¿Cuánto necesitamos conocer de nuestro Dios para hacer las cosas? Tampoco te vas a desbocar, ¿verdad? Tampoco vas a tentar al Señor tu Dios. Te lo dice muy claro. Harás lo que tú quieras, pero cuidado, no tientes al Señor tu Dios. Eso es como querer pelear con Él. Pero ahorita se necesita que la Grey Católica conozca de la clase de Dios que tenemos. Fíjate cómo nos dejó el Espíritu Santo. Si leemos el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, te dice, y te deja el Espíritu Santo para siempre. O sea, para toda la vida. Es al que le debemos pedir para que nos lleve a Jesús y vivir con Él. Pero necesitamos conocer, exactamente. Así es, Gustavo. Y poder aguantar esta tercera ola, ¿verdad? Priscila levantó la mano. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, soy Antonio. Aquí estoy con Priscila, que Priscila está por Facebook. Un comentario que yo veo de esto, y no sé si nos puede ayudar con la lectura que le regaló el Señor a nuestro hermanito Miguel. Es que fíjate que habla mucho bueno, él habla en su palabra que nos compartió Miguel, ¿la tendrás a la mano? Ahí voy. No sé si esté Miguel, pero bueno, yo creo que estamos experimentando un momento en el que la comunidad... Está buscando ahorita. Es que fíjate, venía manejando y no tomé nota ahí de la palabra, pero habla de mucho en referencia al conocimiento del tema que nos comparte José Luis, y creo yo que habla precisamente de poder entender el concepto de un Dios omnipotente y un Dios todopoderoso en toda la expresión de la palabra, para poder realmente entrar a lo que necesitamos como crecimiento nosotros como comunidad que tenemos ya tanto de seguir al Señor, ¿no? Yo creo que es un tema de experimentar cada día más la santidad que nos pide Dios. Lógicamente, tenemos el conocimiento de la palabra, tenemos la experiencia de compartir los testimonios de que hay un Dios vivo, un Dios todopoderoso, un Dios que nos cubre, y muchas veces nos envolvemos en la temporalidad de este mundo, o sea, en el sentido de si la pandemia, de si el azúcar, de si el cáncer, de si la diabetes, etcétera, y nos alejamos de ese encuentro que todos debemos de desear como verdaderos testigos de la fe, ¿verdad? De una vida eterna. Entonces nos da mucho miedo irnos de esta vida. Casi todos tenemos mucho miedo de irnos de esta vida, cuando realmente, déjenme cerrar la puerta porque andan mis nietas aquí.
cuando realmente estamos, ya debemos de experimentar en nuestro crecimiento espiritual eso, dejar de ser más carne para ser más espíritu. Y el Señor, Miguel, no sé si ya tengas la lectura que nos compartiste, es que yo no, si no la puedes compartir. Habilita tu micrófono, Miguel. Ahí Sí, está. ya la tengo. Es primera De Tesalonicenses. del capítulo 5, versículos 23 y 24. Que el Dios de la paz los haga santos en toda su persona, que se digne guardarlos sin reproche en su espíritu, su alma y su cuerpo, hasta la venida de Cristo Jesús nuestro Señor. El que lo llamó es fiel y así lo hará. Palabra de Dios. Amén. Te alabamos, Es Señor. lo mismo. Esa parte es la que yo digo que nosotros debemos de crecer más en espíritu, es decir, no lo dudo que todos los días pidamos la fortaleza, la sabiduría del Espíritu Santo para ponerla al servicio de Dios y ser testigos y ser, ahora sí, testimonio, mejor dicho, testimonio de vida real en la fe. Es decir, yo no sé si te va a dar COVID, yo no sé si te va a dar diabetes, yo no sé si te vas a tener que ir hoy o mañana, porque no somos eternos en esta vida. Lo más importante es que nuestra alma esté tan santificada para encontrarnos realmente con el Señor. Entonces, el ser testimonio de vida en Cristo, en este mundo, yo creo que esa es la parte que debemos de contagiar a todos los que nos rodean para decir, yo te puedo decir que me salvó la pandemia, que me salvé de un cáncer, pero qué mejor decir que el Espíritu Santo me dio la santidad para salvar mi alma. Entonces, este tema del que hablas tú es muy bueno, lo decía nuestra hermana Marta, si no mal escuché, es un tema elevado, es un tema espiritual 100%, o sea, no es carnal. Si tienes el espíritu al 5%, al 2%, difícilmente lo vas a entender, no sé ni de qué me hablas, a lo mejor me hablas en chino. Gracias a Dios nosotros tenemos un espíritu con un cierto crecimiento que hemos ido trabajando y podemos entender de eso, pero necesitamos, creo yo, crecer en santidad, porque a veces pareciera que no estamos llamados a eso, y yo creo que a través de los grandes atributos que nos da Dios para crecer en una vida santa, fortalecer nuestro espíritu para dejar de ser cuerpo, esa es la parte que yo creo que este tema viene como anillo al dedo para nosotros seguir creciendo en santidad. Eso es lo que yo quise entender de toda esta emoción que nos da hoy Dios con este gran crecimiento que tú nos das, José Luis. Y efectivamente es de esa manera. Tratamos de que esta cuestión sea una secuencia de todos los temas que hemos dado en la comunidad. Los anteriores temas que he dado han sido sobre el Espíritu Santo y precisamente son para saber cómo caminar en el Espíritu, cómo adorar en espíritu y en verdad. Y estamos viendo también cómo dar testimonio. Yo me siento extremadamente orgulloso de todos mis hermanos porque a lo largo de todo este tiempo hemos evangelizado a cientos y cientos de familias precisamente con eso, con lo que les dije yo, con el testimonio. Con ese testimonio los vas a hacer cambiar, porque de esa manera van a entender, porque de esa manera estás manifestando lo que tu Dios, que es grandototote, puede hacer por ti, ¿verdad? Pero ahí la llevamos, vamos a seguir precisamente con las pláticas o los temas de seguir en cómo seguir, cómo caminar en el Espíritu, de tal manera que ponderemos lo que es el bautismo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Muy bien, pues lo vamos adelante. ¿Quién quiere hablar? Francis, 2 minutos, Francis. Habilita tu teléfono, tu micrófono. Teléfono. Ok, bueno, yo comparto que ahorita ya lo discerní. El Señor me regalaba la palabra Damasco y me acordé de cuando San Pablo pues tiene la conversión ahí a través del Espíritu Santo. Y San Pablo pues no conoció a Cristo en persona, pero él con su testimonio presentaba a Jesús, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí es donde nos dice, ¿verdad? Que a través, a lo mejor la palabra de Dios
pues sí, nos habla de Dios, pero no nos lo presenta tal y cual es tu testimonio, ¿verdad? De cambio de vida. Y ahorita yo discernía, bueno, San Pablo así se fue abriendo comunidades, presentando un Cristo que él no conoció, pero que más sin embargo lo cambió, ¿verdad? Exacto. Y hacia nosotros, ¿verdad? Y Es lo que quería compartir. Y lo convirtió completamente. Lo hizo otro hombre, de perseguidor a perseguido. Exacto. Así es. Muy bien. Adelante, Rosy. Yo no me quiero quedar con esto. A mí el Señor me ponía en mi corazón que recordáramos el testimonio del rey Salomón, ¿verdad? A quien el Señor le regaló mucha, la sabiduría. Dice la palabra de Dios que no hay un hombre, ¿verdad?, sobre la tierra como Salomón en cuanto a esa gracia que le dio el Señor. Pero cómo la perdió por sus mujeres, ¿verdad? Igual nosotros me llamaba mucho la atención lo que José Luis decía al finalizar el tema, ¿verdad? A veces nosotros nos dejamos llevar por nuestra familia, que aún no tiene el conocimiento de Dios, ¿verdad? Qué bendición los que ya tienen la gracia de tener a todos convertidos en su casa, ¿verdad? Pero los que todavía no tenemos esa gracia, a veces nos quieren mover, ¿verdad? Para retroceder en lugar de avanzar. Entonces, que recordemos que a quien el Señor eligió como ese Moisés de tu casa eres tú, y que tienes que cuidar esa gracia de que el Señor ha derramado sobre ti para no perder esa gran bendición y poder llevarla a los demás. Que no hagamos de Dios un mentiroso cuando el Señor nos dice, toma mi reino y su justicia y todo lo demás te vendrá por añadidura. Entonces muchos de nosotros volvemos a las añadiduras y nos olvidamos, le quitamos el lugar a Dios que se merece. Y hoy el Señor nos ha recordado que tenemos un Dios grande, poderoso y maravilloso que puede mover los hilos de la vida para bendición de sus hijos. Amén. Esto es lo que me dijo el Señor. Por eso siempre, muy bien, Rosy, muy bien. Por eso siempre yo les pediré, pidan, 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 pidan. No dejen de ser pediches, no pierden nada, hombre. Es de gorra para los regiomontanos. Muy bien, vamos a seguir con la... ¿Mandé? Vamos a continuar con esto. Mi hermanita Rosy, ahí me vas a regañar.